Buenas, quienes habla Miguel de Tutopedia y hoy les traigo el Circadians Primera Luz en entre 1 a 4 jugadores. Cada uno de ellos representará el líder de un equipo de investigadores que irán a un planeta nuevo que descubrieron que se llama el planeta Ri. Estos jugadores tendrán que ir gestionando esta tripulación que se representan mediante dados para que visiten diferentes áreas del planeta y con ello comercien, cultiven, construyan e investiguen. Ellos obtendrán puntos al final de la partida por negociar con las poblaciones nativas de este planeta, recolectarán recursos en sus almacenes, mejorarán sus bases de investigación, explorarán el planeta y recogerán gemas. Al final de la octava ronda de juego, pues se puntuarán todos estos elementos y el jugador que reciba más puntos de victoria será el vencedor. Veamos cuáles son sus reglas. En la preparación inicial colocamos en el centro de la mesa el tablero del planeta en uno de los dos lados, aleatoriamente. Los dos lados tienen diferente estructura. Luego de esto vamos a colocar sobre este tablero, vamos a colocar lo que son estos anillos que se llaman cosechadoras, corresponden a cada uno de los colores de los jugadores, es decir, que cada uno de los jugadores que va a jugar elige un color y de esos que van a jugar pues colocamos el anillo correspondiente en el centro de este tablero del planeta. Adicional a esto vamos a colocar, vean acá que estos hexágonos, algunos de ellos tienen en la parte superior indicado tres fichas de agua, 3 de agua o una gema. Entonces, en esos hexágonos vamos a colocar esa cantidad de fichas de recursos sobre esos hexágonos. Si bien sea 3 fichas de agua o una ficha de gema sobre esos espacios que le indiquen el tablero del planeta. Luego vamos a tomar las losetas que pueden ver acá, las losetas de gema. En su reverso tienen una cantidad de puntos de victoria que van a recibir al final de la partida, que no lo vamos a revelar en este momento. Los vamos a barajar y vamos a colocar aleatoriamente uno en cada uno de los espacios que pueden ver aquí que tiene como una especie de recorte en los extremos del tablero del planeta. En esos espacios vamos a colocar una loseta de cada allí al inicio de la partida de forma aleatoria. Luego de esto vamos a un lado del tablero del planeta, vamos a colocar lo que es el tablero de negociaciones. Deben tener presente que lo van a colocar en el lado que corresponde a la cantidad de jugadores que estén jugando en este momento. Yo voy a hacer el ejemplo para una partida de 4 jugadores. Sobre este tablero de negociaciones vamos a colocar lo que son las fichas de negociación en estos dos espacios, véanlas acá, en estos dos espacios vamos a colocar una ficha, los del lado izquierdo que están acá. Vamos a colocar 3 losetas aquí arriba, tres tableros de clanes. Fíjense que cada uno de ellos está diferenciado por un color y lo van a colocar en el color correspondiente indicado en el tablero de negociación. Fíjense, el verde va con el verde, aquí el amarillo y el rojo con el rojo. Estos tableros de clanes tienen dos caras diferentes. Vamos a tomar una cara aleatoria para colocar o la seleccionamos nosotros como queramos y las colocamos en esos 3 espacios. Luego de eso, al otro lado vamos a colocar también al otro lado del tablero de planeta, vamos a colocar lo que es el tablero de almacén y cuartel general, que es este que está acá. Igualmente también lo vamos a colocar del lado que corresponda a la cantidad de jugadores que vayamos a jugar en este caso. Debemos tener presente que si van a jugar menos de 3 jugadores, la primera columna de acá no se toma en cuenta y ahí lo indica, que esta columna solo se va a tomar en cuenta para 3 jugadores. Como nuestro ejemplo es para 4 jugadores, voy a tomar este otro lado de 4 jugadores, que aquí sí utilizaríamos todos estos espacios. Luego vamos a preparar lo que es el mazo de cartas de evento. Vamos a tomar lo que es la carta que indica el final de una era y la vamos a colocar como formando la parte más abajo del mazo de cartas de evento, en el espacio que indica ahí mazo de evento. Vamos a tomar el resto de cartas de evento, las vamos a barajar, vamos a colocar 7 de ellas sobre la carta de final de era para formar entonces lo que es el mazo de cartas de evento. No lo barajan porque recuerden que la última carta tiene que ser a juro la de final de la era. Luego de esto entonces vamos a preparar lo que son los 6 tableros de localizaciones, que son estos 6 que están acá. No importa realmente el orden,
Lo que sí sería importante sería colocar el cuarto de control cerca del tablero del planeta. Ya veremos más adelante por qué razón. El resto no importa realmente. Igualmente cada uno de ellos lo vamos a colocar en el lado que corresponda a la cantidad de jugadores que van a jugar la partida. Excepto el de academia, que en ambos lados tiene la misma cara, así que ese no importa en qué lado lo vamos a colocar. Luego lo que es en el tablero de localización de la academia, vamos a colocar 10 dados de cada color, correspondiente a cada uno de los jugadores, que van a jugar debajo de él. Y lo que es en el tablero de fundición, vamos a tomar lo que son las cartas de mejora, que son estas que están acá. Vamos a tomar un solo mazo, lo barajamos completamente y lo vamos a distribuir en 3 mazos de 6 cartas cada uno. Y lo vamos a colocar en estos 3 espacios indicados en este tablero. Igualmente vamos a hacer con el laboratorio, pues esta vez vamos a tomar lo que estos son el mazo de cartas de granja, lo vamos a barajar completamente y vamos a hacer igualmente 3 mazos de 5 cartas cada uno. Y lo vamos a colocar boca arriba, igual que acá, estos también van boca arriba, en esos 3 espacios indicados en el laboratorio. Luego cada uno de los jugadores va a tomar un tablero de investigación y va a tomar 3 dados correspondientes a su color y los va a colocar en este lugar, en este espacio. Va a tomar además lo que son 10 fichas de agua, 2 fichas de algas y 2 fichas de energía. Vamos a colocar al alcance de todos los jugadores el resto de las fichas de recursos, que se va a hacer suministro general. Y vamos a preparar lo que es el mazo de objetos, que es estas cartas que están acá, las barajamos y las dejamos un espacio allí, dejamos un espacio para un descarte. Y tenemos presente siempre que tenemos también lo que son las cartas multiplicadoras, que en el caso de que necesitemos, que nos quedemos sin fichas de recursos, podemos utilizar estas para multiplicar las cantidades de recursos que tenemos. Cada jugador recibirá 4 cartas de objeto. Y en el momento que reciban esas 4 cartas de objeto, las van a revisar, se quedan con una de ellas y el resto las pasan al jugador de la izquierda. Entonces, de las 3 que nos están pasando el jugador de nuestra derecha, vamos a elegir una, la colocamos boca abajo en nuestra zona de juego, sobre las que hemos elegido, y el resto las pasamos nuevamente al jugador de la izquierda. Luego de estas que me van a pasar al jugador de la derecha nuevamente, voy a escoger una nuevamente, la coloco aquí oculta en mi zona de juego, y la que me resta en mi mano, la vamos a colocar boca abajo en la parte inferior del mazo de cartas de objeto. Es decir, que al final solamente nos vamos a quedar con 3 cartas de objeto que van a estar ocultas al resto de jugadores, pero las podemos ver en cualquier momento. Por último, elegimos cuál va a ser el jugador inicial, le damos el marcador de jugador inicial y no olviden que cada jugador va a tener una pantalla que le va a permitir tener oculto en todo momento todos los elementos que están en su zona de juego. Solo en cierta parte de la partida deben mostrar una zona de esta información a los jugadores, que ya la veremos más adelante. Y en este momento entonces cada uno de los jugadores va a tomar lo que son las cartas de los personajes. Pueden hacerlo de dos maneras, o cada uno de los jugadores escoge su personaje, o aleatoriamente reciben 2 personajes sin que el resto de jugadores lo vea y escogen uno de los 2. El que hayan elegido lo colocan oculto en su zona de juego. Y ya entonces estaríamos listos para iniciar la partida. Una partida consta de 8 rondas, cada una de ellas estructurada de la misma manera, en 4 fases. La primera es la fase de planificación, luego la fase de ejecución, la fase de cosecha y por último la fase de descanso. En la fase de planificación primero tomamos la primera carta del mazo de evento, la revelamos y la colocamos aquí en el descarte. Eso va a dar un efecto que va a estar disponible durante toda la ronda actual, o de repente va a ser un efecto para un momento en particular de la ronda. Luego daré algunos ejemplos de los efectos que podamos conseguir en estas cartas de evento. Luego de esto, cada uno de los jugadores en zona de juego, protegido con las pantallas para que el resto de jugadores no vea, va a tomar los dados que tiene disponibles. Inicialmente cada uno de los jugadores va a tener 3 dados, pero a medida que avanza la partida, este número de dados puede aumentar o disminuir, de acuerdo al efecto del juego. Y deben tener en cuenta varias condiciones. Bueno, primero vamos a lanzar estos dados, por supuesto, los lanzamos. Y las condiciones son las siguientes. No podemos tener en la fase de planificación más de 5 dados. Entre los dados que tenemos a nuestra disposición en la base de investigación y los dados que tengamos en el cuartel general.
Inicialmente no tenemos nada en el cuartel general, lo verán más adelante. Luego de esto, otra condición es que hay ciertos efectos en el tablero que permiten modificar los valores de estos dados. Pero en la fase de planificación esos efectos no podemos modificar físicamente los valores de la tirada de los dados aún. Esos efectos se van a llevar a cabo en la siguiente fase, la fase de ejecución. Y el otro detalle es que si un jugador en esta fase de planificación no tiene ni un solo dado, ni en la base de investigación, ni en el cuartel general, puede tomar un dado de la reserva. Siempre y cuando hayan disponibles. Si no hay disponibles, pues no podrá tomar un dado. Entonces, ¿qué van a hacer los jugadores? De forma escondida, van a asignar estos dados a su tablero personal. En el tablero personal tienen dos lugares donde pueden colocar los dados, lo que es el garaje, que es la parte de arriba, y lo que es las granjas. En los garajes se pueden colocar dados para asignarlos en tableros, en tableros que están en la mesa del juego, que los vamos a asignar los vamos a colocar más adelante. Y se deben colocar de izquierda a derecha siempre. Entonces, en los lugares que pónganse el caso, colocar este acá y este acá. Y vamos a colocar este otro en alguna de las granjas. Si lo colocamos en las granjas se puede colocar en cualquier orden. Es decir, no es necesario colocarlo de izquierda a derecha. Podemos colocarlo en cualquiera de los espacios, sin ningún inconveniente. Ahora, en la parte de acá abajo, esto lo que me va a permitir es recibir recursos en la fase de cosecha. En este momento no vamos a recibir nada, solamente asignamos dados. Por ejemplo, este dado lo podemos asignar a este espacio y de momento no nos va a dar nada. Pero para que sepan, acá abajo nos va a indicar, depende del número de la cara de ese dado, en la fase de cosecha nos va a dar los recursos o agua o energía, por ejemplo, en este caso, depende de lo que indica la tabla aquí en la parte inferior izquierda del tablero. Por ejemplo, en este caso, si el número de la cara del dado es 2, me va a dar o 4 agua o una energía a mi decisión. Y es importante también destacar que la primera granja que está acá, el beneficio que me da es que aumenta en 3 el número indicado en cada uno de los dados de la derecha de esta granja. Pero para ello tengo que asignar un dado a este espacio para que se active este efecto. Y me va a sumar en 3 los resultados de cada uno de los dados de la derecha hasta un máximo de 6. Ahora, en el caso del garaje, inicialmente, la primera casilla tiene una mejora que me permite aumentar en 1 o disminuir en 1 el dado que asignamos a esta casilla. En este caso nos hubiese convenido de repente, más así de repente. Pero bueno, eso es decisión del jugador. Ahora, en este momento, recuerden que les había comentado que en la fase de planificación no resolvemos modificadores a las caras de los dados aún, pero esto es un efecto que vamos a tener luego en la fase de ejecución. Adicional a esto hay un coste arriba en algas por ocupar ese espacio ese espacio con dados. Entonces, como ocupamos un espacio acá, debemos pagar uno de algas, pero tampoco lo pagamos todavía, solo para que lo tengan de recordatorio, que en la fase de ejecución es que vamos a pagar ese coste. Por otra parte, tenemos un espacio aquí que es la cantina, ahí no asignamos dados por nuestra cuenta, el efecto de ese espacio lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí culminaría lo que es la fase de planificación, en el momento en que se asignan los dados en lo que es el garaje y las granjas, pues en ese momento, ya que todos los jugadores lo hayan asignado, pues retiramos la pantalla para que todos los jugadores vean lo que tenemos en nuestra zona, en nuestra base de investigación. Y ya pasamos automáticamente a la fase de ejecución. En la fase de ejecución, primero saltando lo que es el orden de turno de los jugadores, se van a activar primero los dados que tengo ubicados en el cuartel general. Como pueden ver aquí, hay unas posiciones. Si en estas posiciones están ubicados dados de rondas anteriores, porque en la primera ronda no van a haber dados en estos espacios, y puede que en rondas posteriores tampoco hayan dado, pero en el caso de que los haya, primero se van a activar los dados que están ubicados en el cuartel general, en el orden que están indicados acá. Si de primero, segundo, tercer y cuarto lugar, en ese orden. Y solo el dado que esté ubicado en la primera posición tiene la opción de invertir el dado, de forma de que cambie el valor que está indicado en él, como le indica acá este espacio.
Entonces, el jugador que tenga dados en este primer espacio lo va a asignar a alguno de los tableros de la mesa para realizar alguna acción, después el segundo, después el tercero, los que estén ubicados acá. Los dados que se activen del área del cuartel general no pueden ser colocados nuevamente en estos espacios. Esos se pueden asignar a otros tableros en la mesa, pero no nuevamente al cuartel general. Luego de esto es que cada uno de los jugadores, empezando por el jugador inicial y siguiendo el orden el sentido de las manecillas del reloj, cada uno de los jugadores va a ejecutar una acción con los dados que asignó a su garaje. Es importante que tengan presente que debo asignar estos dados de izquierda a derecha, es decir, siempre debo hacerlo en ese orden. Le asigno el primer dado a alguno de los tableros, que vamos a tener a disposición en la mesa para colocar estos dados y realizar acciones. Va a ser el tablero de negociaciones, va a ser el tablero de almacén, el tablero de cuartel general y los 6 tableros de localizaciones. Entonces, el jugador inicial elige dónde colocar su primer dado del garaje, lo coloca, realiza la acción y luego viene el siguiente jugador según el sentido de las manecillas del reloj, y así cada uno va colocando dados hasta que se agoten los dados que están ubicados aquí en el garaje. Otro detalle importante es que en el momento que vayan a activar el dado deben pagar el coste indicado allí. Si deciden no pagarlo o no tienen cómo pagarlo, en ese momento ya no podrían seguir jugando durante la ronda de juego, pues ya no tienen dados que colocar. Y automáticamente todos los dados que estén desde esa casilla a la derecha deben colocarse en la cantina. Y por cada dado que se coloque en la cantina vamos a recibir 2 fichas de agua. Es importante también tener presente que acá inicialmente no va a haber mejoras, pero más adelante vamos a obtener aquí algunas losetas de mejora que van a modificar el coste de activar estos dados y van a modificar las caras de estos dados. Que de todas maneras esos efectos los vamos a ver en detalle, algunos de esos ejemplos más adelante. El primer lugar donde podemos colocar y activar dados es en el tablero de negociaciones, en los espacios indicados para ello, acá abajo, como pueden ver. Por supuesto, el espacio tiene que estar desocupado, no puede haber un dado allí previamente, y estos dados van a permanecer ahí hasta el resto de la partida. Las acciones que vamos a llevar a cabo en el tablero de negociaciones nos van a dar puntos de victoria al final de la partida. Entonces, al asignar un dado, como pueden ver acá, tenemos que pagar inmediatamente un coste, depende de la casilla que decidamos colocar el dado. No hay un orden para colocar los dados, podemos colocarlo en el espacio que queramos, solo que esté disponible. Otro detalle que en el momento de colocar el dado en ese espacio, se va a activar el efecto del tablero del clan correspondiente a la columna donde estamos colocando el dado. Ese efecto que está indicado allí lo podemos resolver inmediatamente si queremos, es opcional. Como pueden ver, si nosotros colocamos, por ejemplo, un dado en esta primera columna, podemos llevar a cabo este efecto, que aquí me indica, por ejemplo, cambiar uno de los dados de mi base de investigación a cualquier valor. Así que cualquiera de los dados que tengo en ese momento ahí lo puedo cambiar el valor. En el momento que coloque un dado acá, que active un dado acá. Esta, por ejemplo, en este caso me está indicando acá que puedo reorganizar las losetas de mejora que estén en mi base de investigación. Así que las losetas que tenga acá las puedo reacomodar. Si coloco así activo un dado en este espacio, en esta columna. Y en este otro me dice revelar cualquier loseta de gema que no esté ocupada por un cosechador en el tablero de planeta. Recuerden que los cosechadores son estos anillos. Entonces las losetas de gema son estas que están acá. Me interesa saber el contenido en la parte trasera de estas losetas porque me dan puntos de victoria al final de la partida. Y no sé en el inicio de la partida no sé cuántos puntos de victoria me da cada una de estas losetas. Entonces, si no hay anillos de estos, de las cosechadoras sobre esta loseta, yo puedo darle la vuelta para ver cuántos son los puntos de victoria que da, gracias al efecto de este clan. Pero bueno, esos son algunos de ellos, hay 3 más en los reversos, pero ahí te lo indica. Entonces, en el momento de colocar el dado acá, se puede activar el efecto de ese clan, y adicional a esto se puede generar un avance o una complicación hacia ese clan. Y eso lo vamos a ver en la parte aquí de abajo. Por supuesto, los avances nos van a dar beneficios y las complicaciones nos van a dar efectos negativos. Los avances se activarán
en el momento de que el primer jugador que coloque un dado en el tablero de negociaciones que corresponda a uno de los lados de los valores del dado indicado impresos en este tablero. Así que, por ejemplo, el primer jugador que coloque en este tablero de negociaciones un 1, un dado con un 1, pues activa el avance. O el primero que coloque el 2, el 3 y así hasta el 6. El primero que coloque un dado de cada una de esas caras va a obtener un avance. Entonces, en el momento que obtenga el avance, pues recibe la ficha de negociación y la va a colocar en uno de los espacios disponibles aquí al lado derecho, que le va a dar automáticamente un beneficio. ¿Cuáles son estos beneficios? Que nada más se puede gozar de estos beneficios una sola vez por partida. En el momento que se coloca una ficha de negociación sobre uno de ellos, ya otro jugador o él mismo no podrá recibirlo más adelante. Por ejemplo, este primero que está acá, lo voy a explicar en ambos casos. Es decir, porque fíjense que es la misma simbología, solo que aquí lo voy a obtener y aquí lo voy a perder. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es obtener una granja del laboratorio de las que está aquí boca arriba, arriba de cada uno de estos mazos. Elijo una de las tres y la coloco automáticamente en mi base de investigaciones. En el caso de perderla, pues voy a tomar las que tenga en mi base de operaciones, de investigaciones, si es que la tengo, la voy a perder, la elimino. En el caso de que tenga varias y elija alguna de las del medio, si hace el caso que, por ejemplo, tengamos algo como esto, en el momento de recibir ese efecto negativo, si yo decido eliminar esta, automáticamente las que están más al lado derecho las voy a desplazar hacia el lado izquierdo de forma tal de que no queden espacios vacíos. Luego tenemos este otro efecto que es prácticamente el mismo que el de laboratorio, pero este es con la fundición. Este es con los zetas de mejora. En el caso del bonificador, pues voy a recibir una de las losetas de mejora que están disponibles acá, boca arriba, en la primera carta arriba de los mazos, y la voy a colocar automáticamente en mi base de investigaciones. Y en el caso de perderla, pues tomo una de mi base de investigaciones y la pierdo. Igualmente, si quedan espacios disponibles en el medio después que retiro una, pues debo desplazarlas del lado derecho a esos espacios disponibles a la izquierda. De la misma manera que las granjas. Luego tenemos este otro símbolo que lo que me permite, en el caso de bonificador, me permite mover mi cosechadora a un hexágono adyacente. Y en el caso de efecto negativo, pues debo mover la cosechadora, pero un espacio más cercano al centro de acá del tablero de planeta. Si tengo varios hexágonos para elegir, yo puedo escoger a cuál de ellos. Luego tenemos acá la gema, que en este caso gano una gema, una ficha de gema, aquí pierdo una ficha de gema. En el caso del dado, lo que hago es ganar un dado, y aquí pierdo un dado. Si ya está asignado en cualquiera de los tableros, puedo elegirlo para perderlo sin inconveniente, o de los que no he activado todavía. Y en el caso de este último símbolo, lo que me permite es recibir dos cartas de objeto, del mazo de objeto, y en este perdería dos cartas de objeto que tengo en mi mano y las pierdo. Entonces, en el caso de las complicaciones, ¿cómo se activan las complicaciones? Bueno, las complicaciones se van a activar si la suma de los dados colocados en una columna, esto sí ya depende de cada una de las columnas. Es decir, como indica acá, los primeros 4 efectos me indica que si la suma de los dados que están ubicados en esa columna suman más o igual a 8, o son mayor o igual a 10 la suma, o mayor o igual a 12, o mayor o igual que 15, pues se está activando una complicación. Automáticamente debo colocar esta ficha de negociación en estos lados y recibir la penalización. O en estos dos últimos efectos, es decir, 2 dados son iguales en esa columna, en una de las 3 columnas. Tienen la misma cara del dado. Si en un momento dado yo activo un dado y se cumplen varios de estas condiciones, pues yo elijo cuál de ellas tomar la ficha de negociación y colocarla en uno de estos espacios. Igualmente, como en el caso de los avances, los espacios, las penalizaciones ya ocupadas no se pueden volver a ocupar en el resto de la partida. Y otro detalle importante es que siempre debo recibir una penalización que pueda pagar. Así que, por ejemplo, yo no puedo colocar la ficha para perder una gema si no tengo gemas. Ahora, si todas las penalizaciones disponibles no tengo cómo pagar ninguna de ellas, entonces ocupo un espacio que yo desee. Pero en el caso de que yo pueda
pagar el coste de esa penalización, debo ubicar esa ficha de penalización en ese espacio. También podremos activar los dados en el tablero de almacén, siempre y cuando el valor de ese dado coincida con el valor indicado acá arriba en la tabla y para ser colocado en esa columna. Es decir, que en esta columna podemos colocar dados con la cara del 1, aquí con un 2 y así en cada uno. Y siempre y cuando los espacios en esa tabla, en esa columna, estén disponibles, no estén ocupados por otros dados. Entonces, en el momento que colocamos uno de nuestros dados en uno de estos espacios disponibles que coincidan con las caras que indican en la parte de arriba, vamos a recibir dos efectos. El primer efecto es que vamos a comparar uno de nuestros objetos de nuestra mano. Para ello lo que vamos a hacer, nosotros nos vamos a los objetos que tengamos en la mano en ese momento y debemos tener la posibilidad de pagar su coste indicado en la parte superior izquierda. Entonces, si nosotros en este momento elegimos alguno de los objetos, pagamos su coste, colocamos la carta boca arriba enfrente de nosotros, pagamos el coste y automáticamente vamos a recibir al final de la partida por esa carta que va a quedar boca arriba hasta el final de la partida, vamos a recibir los puntos de victoria indicados en la parte superior derecha y cada una de las cartas de objeto tiene un efecto en la parte de abajo que va a estar disponible en todo momento. Ese efecto puede cambiarme las condiciones de algunas acciones de aquí en adelante o puedo recibir puntos de victoria al final de la partida adicionales por ciertas condiciones. Por ejemplo, si vemos en estos tres casos, ven acá que este me dice que voy a recibir 2 puntos de victoria por cada objeto que me dé puntos de victoria al final de la partida, que por supuesto tenga activo en mi zona de juego. Acá me indica que voy a gastar 7 fichas menos de agua cada vez que realizo una acción en el laboratorio. Acá me indica que voy a ganar un punto de victoria por cada 4 fichas de alga que tenga al final de la partida. Entonces, de todas maneras, al final del manual pueden consultar que están los detalles de los efectos de cada una de estas cartas de objeto, por si en algún momento no tienen idea de qué es lo que hace esa carta. Entonces, en ese momento bajamos la carta, una carta de objeto, pagamos su coste, y si no podemos pagar el coste de ninguna de las cartas que tengamos en nuestra mano, no podemos llevar a cabo la acción del almacén. Luego de llevar a cabo esa acción y activar el objeto, vamos a recibir un beneficio adicional que está indicado acá en cada una de estas filas, depende de la fila en la que hayamos colocado el dado, vamos a recibir una bonificación adicional que está indicada acá. Esta simbología ya la habíamos visto en el tablero de negociación, igual se las recuerdo. Esta que está acá arriba lo que me va a permitir es mover mi cosechadora, que es el anillo este, un espacio adyacente. Este me va a dar un dado de la reserva. Este me va a permitir obtener 2 cartas de objeto del mazo para llevarlas a mi mano. Es importante tener presente que aquí yo puedo colocar los dados en la posición que yo desee, con tal de que esté disponible y que coincida con la cara, la puedo colocar donde yo desee. Luego tenemos lo que es el espacio del tablero del cuartel general, que aquí yo debo colocar los dados siempre de izquierda a derecha en el espacio que esté disponible primero. Y esto lo que me va a permitir es que en la ronda siguiente se puedan activar estos dados primero antes que los demás. Y recuerden que como ya lo hemos visto al inicio de esta ronda, siempre estos dados se van a activar primero saltándose el orden de turno. Es decir, que los 4 dados que puedan haber aquí se van a llevar a cabo acciones con cada uno de ellos en el orden que están colocados acá. Y luego es que se va a empezar el jugador inicial y el resto de jugadores siguiendo el orden de turno, activando cada uno de sus dados. Adicional a esto, cada vez que se activa un dado en el espacio del cuartel general, se recibe un beneficio que está indicado acá, que o tomo 2 cartas de objetos del mazo de objetos o recibo 5 fichas de agua. Luego en el tablero de función, si deseamos colocar un dado en este tablero, pues vamos a recibir una de las losetas de mejora. Para ello, inmediatamente al colocar el dado debemos pagar 2 fichas de energía o 2 fichas de agua y depende de la cara del dado que hayamos colocado, así va a ser la loseta de mejora que vamos a recibir. En 1 y 2 recibimos esta, 3 y 4 esta y 5 y 6 esta. Entonces, en el caso de que haya sido un dado de 1 o 2, pues tomamos la mejora y la colocamos en nuestra base de investigaciones. En el garaje, en el espacio más a la izquierda disponible. Es decir, que el espacio más a la izquierda en este caso sería este. Luego vendría este y así. Entonces, siempre deben colocarse en ese orden. En el caso de que ya tenga todos los espacios ocupados, yo puedo decidir retirar una loseta que ya tenga para colocar la nueva. Pero la loseta que se descarta se saca del juego. Estas losetas de mejora lo que me permiten es agregar un beneficio, un efecto
eh, bonificador al dado que esté colocado en esa posición. Y ese efecto lo voy a recibir desde el momento que coloque la loseta. Es decir, que una misma ronda de juego, yo puedo colocar esta loseta acá y si hay un dado en ella, cuando vaya a activar ese dado ya puede gozar de ese beneficio. Por ejemplo, en este podemos ver que voy a recibir un punto de victoria al final de la partida y el beneficio es que en el momento de activar este dado puedo girarlo a la cara de abajo para cambiar el valor de ese dado y al momento de utilizarlo para realizar alguna acción. Así hay algunos otros efectos, como este, por ejemplo, que me permite que al activar el dado que esté ubicado en esa posición, el coste de la acción que va a realizar cuesta 5 fichas de agua menos. En este otro caso, me indica que activar el dado que esté ubicado en esa posición no me va a conllevar coste de algas. Recuerden que activar los dados tienen un coste acá arriba de algas. Entonces en ese espacio no se pagaría fichas de algas. Así hay otros efectos en algunas otras de esas losetas de mejora que los pueden conseguir al final del manual detallados. Si alguno de los mazos de losetas de mejora se queda sin loseta, ya no se puede, es decir, ya ese mazo se considera ya no disponible durante el resto de la partida. En el tablero de laboratorio ocurre algo muy similar con el tablero de fundición. Lo único es que en vez de colocar losetas de mejora, son losetas de granja, pero todo es prácticamente igual. La única diferencia es que acá deben colocarse dos dados con el mismo valor para poder activar esta acción. Ahora, debemos tener presente que recuerden que cada vez que nos toca nuestro turno, nosotros solo colocamos un solo dado. Entonces, para poder activar esa acción necesitamos dos dados. Entonces, quiere decir que nosotros debemos invertir dos turnos de nuestra ronda para poder colocar los dos dados del mismo valor y activar la acción. Pero para ello debemos programar que a juro, el siguiente turno nuestro es el que debemos colocar el otro dado que corresponda al mismo valor del dado que ya colocamos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si vemos acá en nuestro tablero de la base de investigación, recuerden que estos dados se deben tomar de izquierda a derecha, así que yo empezaría con este dado. Como aquí tengo un beneficio que acá me indica que en el momento que vaya a asignar este dado, me permite aumentar en 1 su valor o disminuir en 1. Este efecto, si yo deseo aplicarlo, aquí yo pudiera colocarle la cara, ponerla en 6. Entonces, decido colocarlo acá. Entonces, no puedo hacer nada en este turno, tengo que esperar a mi siguiente turno. Y el siguiente turno, obligado, debo asignar un dado que me permita activar esa acción. No es que puedo jugar dados en otros tableros y luego culminar esa activación, no. Inmediatamente la acción siguiente es colocar un dado igual en ese y a ejecutar la acción de laboratorio. Es decir, que en este caso, como este vale 6, pagaré a su coste y coloco el dado acá. Y inmediatamente entonces llevaría a cabo la acción de laboratorio. Pero entonces tienen que tener presente que los dos turnos, el turno donde colocamos el primer dado en el laboratorio y el siguiente obligado, debo tener disponible el dado con la misma cara y en el orden. Recuerden que estos dados se van activando en el orden en que están previstos acá. Entonces debo tener dos dados consecutivos con el mismo valor para yo poder cumplir con la acción de laboratorio. Igualmente lo pueden tener presente con el caso de los dados colocados en el cuartel general. Si recuerden que los dados en el cuartel general se activan primero que los que tenemos en nuestra base de investigación. Entonces de repente yo puedo hacer un combo, yo puedo tener acá uno con una cara, pues pónganse el caso que yo tengo uno de cara 2 aquí, que voy a jugar primero, lo coloco acá y luego el siguiente de acá, el primero, también tiene la misma cara. Entonces pueden hacer un combo entre los dos tableros, pero siempre tienen que ser dos dados consecutivos. Recuerden que ustedes en el momento que ya han asignado sus dados en sus tableros, en el tablero de base de investigaciones, ya ese orden no lo pueden cambiar. Entonces tienen que pensar en ello si van a llevar a cabo una acción en el laboratorio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Luego de que se active la acción, entonces vamos a pagar 3 fichas de algas o 10 fichas de agua y inmediatamente vamos a tomar una de las losetas de granja que estén ubicadas acá. Entonces esa loseta la vamos a elegir, la vamos a colocar en el espacio más a la izquierda disponible, acá en lo que son las granjas de nuestra base de investigaciones, igual que hicimos con la fundición.
lo colocamos en el espacio más a la izquierda. Igualmente, si esto está lleno y queremos colocar otra loseta, pues descartamos una de las que está colocada para poder colocar la nueva y la loseta descartada se saca del juego. Esto me va a dar más opciones para colocar dados acá en la fase de planificación. Ya habíamos comentado los efectos de las que están impresas en el tablero, pero hay unos nuevos que van a conseguir en la loseta, que también esos detalles los pueden conseguir al final del manual. Pero como por ejemplo aquí me indica que yo debo colocar acá solo dados con la cara 6 para activar el efecto. Y de esta forma voy a recibir, en la fase de cosecha, voy a recibir dos dados de la reserva para que estén disponibles para mí para la siguiente ronda, como lo indica acá. ¿Qué otros efectos podemos conseguir? Aquí los pueden ver. Aquí recibo 3 fichas de agua, aquí recibo 2 algas y 2 algas y así. Recuerden que esos efectos se van a recibir es en la fase de cosecha. Si alguno de estos mazos de losetas de granja se quedan sin losetas, ya automáticamente no se pueden recibir losetas en ese espacio. Y deben tener también presente que aquellas losetas que tengan acá abajo que den puntos de victoria, esos puntos de victoria los dan al final de la partida. Ya estos puntos de victoria no se van a recibir cada fase de cosecha, como es en el caso de los recursos. Activar dados en la sala de control lo que me permite es mover la cosechadora en el tablero del planeta. Para ello lo que hacemos es, primero al activar un dado acá, pagamos o 2 fichas de energía o 10 fichas de agua, y luego depende del valor del dado colocado, así va a ser la dirección en la que se va a mover nuestra cosechadora. Como pueden ver acá, aquí hay un hexágono blanco abajo. Cada uno de los lados del hexágono, como pueden ver acá, es uno de los valores del dado. Entonces, depende del valor del dado, así va a ser la dirección en la que va a tomar nuestra cosechadora. Por eso que es importante que al inicio de la partida, cuando se prepara, este tablero se coloque cerca del tablero del planeta y no se mueva de dirección para poder tomar de referencia este esquema a la hora de ver en qué sentido va a tomar nuestra cosechadora. Por ejemplo, si en este caso colocamos acá un dado de valor 6, entonces fíjense acá, se va a mover hacia esta dirección. Entonces tomo mi cosechadora y la voy a mover en esa dirección, como lo indica acá en el esquema en la sala de control. No hay límite en la cantidad de cosechadoras que están ubicadas en un mismo hexágono, así que no hay inconveniente. Por otra parte, si hay de estas fichas que colocamos de gemas o de agua que se colocaron inicialmente y mi cosechadora llegó a esa posición, pues recibo inmediatamente los recursos ubicados sobre ese hexágono. Como pueden observar, en los extremos de algunos hexágonos en el tablero del planeta hay unas flechas blancas. Esas flechas blancas me permiten mover mi cosechadora de un lado del tablero al otro. Así que si en este caso, por ejemplo, yo tuviese mi cosechadora acá y yo la desplazo hacia la izquierda, la puedo desplazar porque tiene la flecha, inmediatamente la colocaría en el hexágono del otro lado del tablero, que corresponda con la flecha. Por ejemplo, en esta en la diagonal arriba, en esta con la diagonal abajo y así. Y no olviden que siempre que yo realice esta acción, pues me va a permitir mover la cosechadora solo un espacio adyacente. Luego en la academia lo que me permite es recibir nuevos dados a mi reserva. Entonces yo debo colocar un dado en uno de estos espacios con la cara indicada acá arriba. Ese espacio debe estar disponible e inmediatamente voy a pagar el coste indicado abajo y depende del coste que pague, así va a ser la cantidad de dados que voy a recibir. Si pago el coste indicado en la parte de arriba, recibo un dado y si pago el coste indicado abajo, recibo 2 dados de los que están disponibles acá en la reserva. Y los coloco inmediatamente en esta zona de mi base de investigación. Esos dados no van a estar disponibles sino hasta la ronda posterior. Luego entonces tenemos el tablero del mercado, que el tablero del mercado me permite colocar un dado en cualquiera de estos espacios que esté disponible y automáticamente puedo hacer las conversiones indicadas acá de recursos con la reserva general. Entonces aquí, por ejemplo, pudiera cambiar una gema por 2 de energía o viceversa. Y así en cada caso. Hay casos acá como este, que la conversión es de 3 recursos. Si yo pudiera cambiar una energía por 3 de agua o una energía por 2 de alga y así puedo hacer las combinaciones. La cara del dado lo que me va a indicar es la cantidad de veces que yo puedo activar ese efecto. Si la cantidad de intercambios que puedo realizar. Entonces, si aquí pongo un dado de 6, pues puedo realizar este intercambio 6 veces con los recursos que tengo disponibles. Luego tenemos lo que es el campo de la minería. En este campamento lo que vamos a hacer es, al colocar un dado, vamos a recibir la cantidad de gemas indicadas abajo.
Entonces, si depende de cuál de estos espacios esté disponible y el que nosotros decidamos utilizar. Entonces, en este caso, pues en estos dos recibimos una gema, en este recibimos dos. Ahora, va a haber un coste en agua que va a variar, depende del valor del dado activado. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá que hay una pequeña fórmula. Vamos a tomar los valores que están acá. La X es el valor que está indicado en la casilla. Aquí es 6, 10 y 16. Y el valor de la cara es este símbolo que está acá. Entonces nosotros vamos a restar el valor que está indicado acá menos el valor de la cara del dado y me va a indicar la cantidad de fichas de agua. Es decir, que si yo, por ejemplo, tomara este dado de 5 y lo colocara en esta posición, por ejemplo, yo voy a restar 10 menos 5, me da 5, esa es la cantidad de agua que debo pagar para poder llevar a cabo esta acción. Y automáticamente voy a recibir una gema, una ficha de gema de la reserva general y la voy a colocar en mi zona de juego. En el momento en el que ya todos los jugadores hayan activado todos sus dados, de los que tienen disponibles acá en su garaje, y inicialmente los que estaban en el tablero del cuartel general, recuerden que si luego de esto quedan dados en el cuartel general, son los que se van a utilizar para el inicio de la ronda siguiente. Entonces, luego de que esto ocurra, entonces ya finalizamos lo que es la fase de ejecución y viene ahora lo que es la fase de cosecha. La fase de cosecha es aquella en la que los jugadores van a recibir, van a recolectar la mayor cantidad de recursos durante la ronda de juego. En ella van a recolectar recursos primero del tablero del planeta, depende de donde tengan colocada su cosechadora. Si la cosechadora lo que me va a permitir depende de la ubicación del hexágono donde esté ubicada, vamos a recibir la cantidad de recursos indicada en ese hexágono en esta fase de cosecha. Es importante que la recolección de los recursos lo puedan hacer todos los jugadores simultáneamente en esta fase. Entonces fíjense que otro detalle que tienen que tener presente es que mientras más alejados estén del hexágono central inicial del tablero de planeta, más recursos van a recibir. Entonces mientras más alejados puedan ir moviendo esa cosechadora, más beneficio van a obtener. Entonces, como pueden ver acá, pueden recibir dados, pueden recibir algas, energía, cualquiera de los recursos que ya hemos estado observando. Igualmente, si tenemos la cosechadora en cualquiera de estas losetas de gema, estas que están acá, recibiría lo que indica allí, igualmente como cualquier otro de los espacios. Luego también vamos a recibir lo que son los recursos indicados en las granjas de nuestra base de investigación. Hay algunas de estas que requieren tener un dado en ella para poder activar su efecto y hay otras que me van a dar el efecto de forma pasiva, sin necesidad de haber asignado dados. Por ejemplo, en este otro caso, aquí recibo 3 fichas de agua, así no tenga ningún dado, porque aquí no tengo espacio para colocar dado. Acá recibiría esta porque tiene dado, el resto no las recibiría porque como tienen una casilla allí para colocar dados y no les asigné, pues no recibiré el efecto. Aquí voy a recibir, depende de la tabla, recuerden que ya les había comentado esto, como la cara es 2, decido tomar, por ejemplo, 4 fichas de agua. O puedo elegir una ficha de energía, adicional a las 3 de agua que están acá. Y de esa forma entonces culminaría lo que es mi fase de cosecha. Por último vendría la fase 4, que es la fase de descanso, en la cual todos los jugadores van a retomar nuevamente sus dados, los dados que están colocados en los tableros de localización, los dados que están en su cantina y los dados que estén sobre sus rosetas de granja. Es importante recordar que los dados que estén en el tablero de negociación, el tablero de almacén y de cuartel general no se toman en este momento. Entonces, luego de esto, deben verificar si cumplen con la cantidad máxima de estos elementos que pueden tener. Como pueden ver en su base de investigación, aquí dice que nada más puedo tener 5 dados y máximo 8 cartas de objeto en mi mano. Si sobrepaso estos límites, el exceso debo, en el caso de los dados, los llevo nuevamente a la reserva de dados y en el caso de las cartas de objeto las llevo al descarte de objetos. Yo elijo cuáles cartas de mi mano descartar. Adicionalmente, el jugador que tenga el marcador de jugador inicial se lo pasa al jugador de la izquierda. Ese va a ser el nuevo jugador inicial en la ronda posterior. Y al menos el que sea la octava ronda, que es la ronda final, acabaría en esta fase de descanso. Y si no es la octava ronda, pues iniciamos la nueva ronda, empezando nuevamente por la fase de planificación. Luego entonces el final de la partida se va a detonar luego de haber culminado la fase de descanso de la octava ronda. Y eso lo vamos a determinar en el momento que se acaben las cartas de evento.
Recuerden que aquí al inicio de la partida van a ver 8 cartas de evento específicamente. Y en cada fase de planificación de cada una de las rondas se va a jugar una. Por lo tanto, cuando se juegue la última carta, sabemos que esa es la última ronda de juego. ¿Qué vamos a hacer luego de que se acabe entonces la fase de descanso de esa octava ronda? Vamos a contar los puntos de victoria que acumula cada uno de los jugadores. Y esos puntos de victoria los vamos a ir sacando primero, empezando por lo que es el tablero de negociación, donde el jugador tenga dados. Ahí voy a recibir los puntos de victoria indicados en ese tablero. Depende del lugar donde finalizará mi cosechadora. Si ya finaliza en una loseta de las que se acaban de voltear, de las de gema, pues recibo los puntos de victoria indicados en ella. Luego de esto, vamos a sumar todos los puntos de victoria que me dan las cartas de objetos que están boca arriba en mi zona de juego, que son los puntos indicados en la parte de arriba, y aquellas que me den algunos puntos de victoria adicionales como una bonificación. Luego vamos a recibir puntos de victoria por el tablero de investigación, de nuestra base de investigación, de las losetas de mejora, que tengan impreso en ellas algún punto de victoria, igual en las losetas de granja, y el espacio disponible, el primer espacio disponible de izquierda a derecha de tanto el garaje como la granja, el valor que indica en puntos de victoria también lo vamos a recibir. Así que en este caso recibiré un punto de victoria acá, y acá recibirás 4 puntos de victoria, que es el espacio disponible de las losetas de granja. Fíjense que si todas las losetas de granja estuviesen ocupadas, voy a recibir este que está indicado acá. Son 7 puntos de victoria. En el caso del garaje, si tengo todas las losetas de mejora hasta el último espacio, pues voy a recibir el valor indicado acá, que es 8. Cada ficha de gema sobrante en nuestra zona de juego me va a dar un punto de victoria. Luego de eso, pues de haber obtenido ese total, el jugador que tenga más puntos de victoria resultará el vencedor. En el caso de empate, aquel que tenga más dados de los que tiene disponibles, incluidos los del cuartel general, pues será el ganador. Si sigue existiendo el empate, aquel jugador que tenga más fichas de agua, algas y energía será el vencedor. Y si no, pues si sigue existiendo el empate, pues compartirán la victoria. Detalles adicionales que no habíamos comentado es que las cartas de personaje nos ofrecen un beneficio que vamos a tener durante toda la partida. Entonces debemos estar pendientes que a la hora de que ese beneficio no pueda ser activado, pues declararlo. Como podemos ver acá, por ejemplo, vamos a darle algunos ejemplos. Aquí tienen, esta carta nos dice que nos ignora los costos de algas de los garajes cuando actives un dado de tu base de investigación. Entonces ignoraríamos los costes de las algas. En este caso me indica que ganó una loseta de mejora gratis de la fundición cuando se active un dado en el laboratorio. Así que en el momento que yo active un dado en el laboratorio, recibo una de las losetas del tablero de fundiciones de forma gratuita. Esta otra me indica que puede tratar todas las complicaciones del tablero de negociaciones, las puede tratar como efectos positivos. En vez de descartar los recursos que me indican allí, voy a ganarlos por el contrario. Luego aquí podemos ver algunos efectos de las cartas de evento. Fíjense que hay cartas verdes y cartas rojas, porque las cartas rojas me dan efectos negativos y las cartas verdes me dan efectos positivos. Acá podemos ver algunos ejemplos que me dice que yo en cualquier momento puedo gastar 2 cartas de objeto que tenga en mi mano en vez de 2 fichas de energía o de una gema. Es decir, que en cualquier momento que yo deba gastar esos recursos, puedo hacerlo, o en su lugar puedo gastar dos cartas de objeto. Acá me dice que puedo ignorar los costes de agua y de energía cuando se active un dado en la sala de control. Acá me indica que todas las granjas producen la mitad de sus recursos. Aquí un efecto negativo, redondeado hacia arriba. Luego acá me dice tú debes descartar una carta de objeto cuando actives un dado en el tablero de negociaciones. Pero recuerden que todos estos efectos van a ser en el momento, recuerden que en la fase de planificación jugamos una de estas cartas, se revela una de las cartas de evento y ese efecto va a estar disponible solo durante el transcurso de la ronda actual. Y esta que es la última carta siempre, que es el final de la era, dice que se revelan todas las losetas de gema escondidas en el tablero del planeta. Recuerden que todas estas losetas que están acá estaban ocultas al principio de la partida, bueno, se van a revelar al final para ver cuáles son los puntos de victoria que nos van a dar al final de la partida. Espero que les hayan quedado claras las reglas que componen este juego.
Cualquier duda me la dejan en el espacio de comentarios. No olviden que al final del manual hay un apéndice para lo que son los efectos de las cartas de objetos, de las losetas de mejora, de las granjas. Cualquier cosa pueden referirse a ese apéndice. Si tienen alguna duda durante la partida, también tienen una variante en modo solitario que explica todas sus reglas allí. En cualquier momento pueden consultarlas. Si desean que realice un video con respecto a eso, pues me lo indican en el espacio de comentarios. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima.